Qué pena, profe, una pregunta, ¿usted va a grabar la clase? Sí, Ah, no, sí, sí claro. señora, ya, de hecho ya la estoy grabando. Entonces, no, gracias. Profe, ¿esas ¿Listo? preguntas son a manera de taller o a manera de estudio? Como consideres que te sirva más. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de miembro inferior y vamos a hablar inicialmente de huesos. Cuando hablamos de miembro inferior, ¿a qué parte del cuerpo me estoy refiriendo? Piernas. ¿A qué A parte las me... piernas. Bueno, entonces nosotros cuando hablamos de miembros inferiores, estamos hablando de las estructuras que van a ir desde el abdomen hacia abajo. Recuerden que hace parte del esqueleto apendicular y el esqueleto apendicular tiene que ver con los muslos, las piernas y los pies. Esos son los miembros inferiores. Tiene que ver. Chicos, alguien tiene por allá abierto el micrófono, entonces se hace feedback. Ve, profe, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Lo de que, bueno, eso, lo de las partes como de miembros inferiores. Así que te digo que cuando hablamos de miembros inferiores estoy hablando de los muslos, las piernas y los pies. Esos son los miembros inferiores. Entonces aquí les comparto esto. Profe, una pregunta, ¿el taller hay que enviárselo? No, no, o sea, no es para que me lo envíen, es para que ustedes en la medida que yo voy hablando, ustedes lo puedan responder. Por eso y al final hay que enviárselo porque yo no lo hago por Word. No, 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 no tienes que enviármelo, es para que ustedes estudien. ¿Listo? Bueno, mejor dicho, de allí voy a sacar las preguntas del otro quiz, pues. Eso, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de miembros inferiores, voy a hablar de un hueso que se llama el hueso coxal, que es este hueso que veo aquí. Este hueso va a tener tres partes. Esta primera que se llama el ilium, una segunda que se ubica posterior e inferior que se llama el isquion, que es esta, y una tercera que se llama el pubis. ¿Listo? Estas son las tres partes. Además, este hueso, el coxal, va a tener dos caras. Una cara que va a ser lateral o la cara externa, donde tengo una fosa que está aquí, que es la fosa glútea, y una cara interna, que es esta, donde tengo la fosa ilíaca. En la parte inferior voy a tener este foramen que se llama el foramen obturado, y entre la Profe, una fosa o la... pregunta, ¿usted está señalando algo? Sí, no Porque yo se no ve. estoy viendo nada, no. No se Aquí nota. me... No, yo tampoco, profe. Espere, espere un momentico, yo veo. Es que estoy utilizando un apuntador. Es que como no tengo Zoom no, las otras aplicaciones no dejan. Espérate, yo veo si lo que yo estaba señalando al comienzo, ¿sí lo vieron o no? ¿O no han visto nada que yo esté señalando? Lo No, del profe, comienzo sí. no. Yo no. Espérate un momentico. Ah, este bicho no me deja. Ay, Dios.
No, ahorita se bloqueó, fue este coso. ¿Esta línea sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces hay que seguir trabajando con esto. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que este hueso, entonces tiene una cara externa, que es esta, que corresponde a la cara glútea, que en esa misma cara externa voy a tener esto, que corresponde al acetábulo, y en la parte inferior voy a tener un foramen, que se llama el foramen obturado. Y voy a tener una cara interna, que sería la que va a estar hacia la pelvis, donde voy a encontrar la fosa ilíaca. Bueno, pero espere, yo borro los de acá, porque estos se van a quedar aquí presentes en la imagen. Definitivamente no hay como la aplicación de Zoom. Y más cuando uno ya está acostumbrado. Profe, pero es que más que todo por Meet lo tienes que hacer directamente de las diapositivas. Sí, eso lo estoy No se haciendo. demora más. Sí. Bueno, entonces el hueso, el coxal, entonces en la parte superior el hueso corresponde al ilion, y este va a tener una parte ancha que se llama el ala y una parte gruesa e inferior que se llama el cuerpo. El hueso que ubico en la parte posterior e inferior corresponde al isquion, y hacia la parte anterior en relación con el isquion e inferior en relación con el ilion tengo el pubis. ¿Listo? Entonces, el isquion, que va a tener un cuerpo y va a tener un ramo, y el pubis va a tener un ramo superior y va a tener un ramo inferior, y entre los dos se va a presentar un foramen que se llama el foramen obturado. Muy bien. En la cara lateral entonces les había indicado que tenemos el acetábulo, que es esta estructura, que es el punto donde la cabeza del fémur ingresa y me forma la articulación coxofemoral, más conocida como la cadera, y él va a presentarme una cara lunada o cara semilunar, que es esta, y al fondo me presenta la fosa del acetábulo. En su cara interna, entonces les nombré que tenemos la fosa ilíaca, tengo la tuberosidad del ilion, voy a tener la cara auricular que se une con la cara auricular del sacro y me forma la articulación sacroiliaca. Tengo esta línea que corresponde a la línea arcuada, y hacia el pubis voy a tener el pecten del pubis, la cara sinficiaria del pubis, que es esta, que se enfrenta a la cara sinficiaria del otro pubis, y allí hay un cartílago y me forma la articulación que se denomina sínfisis púbica. Entonces vamos a reconocer las diferentes partes que tiene el hueso coxal. El hueso coxal va a tener una parte posterior y una parte anterior, una superior y una inferior. Entonces la parte superior va a tener algo que se llama la cresta ilíaca, que es palpable en el vivo, que es el sitio donde normalmente se debe ir la pretina de un pantalón.
Hacia la parte anterior debo tener la espina ilíaca anterior superior, palpable también en el vivo. En la parte inferior tengo la espina ilíaca anterior inferior. Entre el ilio y el pubis voy a tener la eminencia iliopúbica, que es más visible por la cara interna. Voy a tener el pecten del pubis, que es este trayecto que tengo hacia la parte anterior de él, el tubérculo púbico, el ramo isquiopúbico, que une el ramo inferior del pubis con el ramo del isquio, el túber isquiático, que es esta estructura en la cual, por ejemplo, una persona se nos sienta encima de los muslos y se mueve, sentimos que nos incomoda, que nos talla. La incisura isquiática menor, la espina isquiática, la incisura isquiática mayor, la espina ilíaca posterior inferior y la espina ilíaca posterior superior. Entonces, estas son las partes que debemos de identificar de el hueso coxal. Bueno, entonces dejamos el hueso coxal, que él prácticamente va a estar en una región que se llama la región glútea, y me voy a ir a la región femoral. Entonces en la región femoral voy a tener un hueso que se llama el hueso del fémur, que es muy similar al húmero. Entonces él va a presentar una parte superior, la cabeza. Vamos a tener aquí un cuello que correspondería, digámoslo, al cuello anatómico. Unas salientes, una que la puedo ubicar por la parte lateral anterior, el trocánter mayor. Una que lo ubico por la cara posterior, trocánter menor. Un cuerpo, aquí lo veo en su cara anterior. Y en la parte inferior voy a presentar dos salientes, una medial que corresponde al cóndilo medial, una lateral, cóndilo lateral. Sobre el cóndilo medial y lateral voy a tener unos epicóndilos, o sea, estructuras que están sobre él. Sobre el cóndilo medial, epicóndilo medial, sobre el cóndilo lateral, epicóndilo lateral. Entre los dos va a haber una fosita donde se articula la cara posterior de la patela, y si me voy a la parte posterior voy a encontrar una fosa que se denomina la fosa intercondilia porque está entre los dos cóndilos. Voy a presentar unas crestas que se llaman las crestas supracondilias, medial y lateral, y en la parte posterior del cuerpo voy a tener la línea áspera. Entonces la línea áspera me sirve como punto de referencia para la inserción de músculos que se van a originar o que van a actuar en la región glútea y en la región femoral. ¿Listo? Bueno, entonces dejo el muslo y ahora ¿a qué parte me voy? ¿Qué parte sigue? ¿La pierna? La pierna, la tibia. Me voy a la pierna. Entonces en la pierna voy a tener lo siguiente. Dos huesos. Un hueso que es medial y un hueso que va hacia el lateral. El hueso medial se llama la tibia y el hueso lateral se llama la fíbula, o antes conocido como peroné. Entonces la tibia va a presentar en la parte superior una eminencia que se llama la eminencia intercondilia, conformada por dos cresticas, una lateral y una medial. Lateralmente e inferior voy a tener los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, una saliente palpable en el vivo que se llama la tuberosidad de la tibia, un borde anterior, que eso corresponde a lo que la gente conoce con el nombre de canilla o espinilla, y la tibia va a presentar una cara medial que si te la palpas es una región donde no hay músculo. Va a presentar un borde lateral y en ese borde lateral, que sería este, va a haber
una estructura que corresponde al borde interóseo. ¿Listo? Hacia la parte inferior voy a encontrar una saliente que corresponde al maléolo medial, que sería el tobillo. ¿Listo? En la parte superior yo voy a tener una carilla articular en la cual la cabeza de la fíbula se une a él, y en la parte inferior tengo la incisura fibular o la incisura de la fíbula para la tibia, que sería este pedazo aquí. Y eso pues aquí fue lo que se lesionó el jugador de la selección Colombia. ¿Listo? Ahora vamos a la fíbula. Entonces la fíbula es el hueso lateral que vamos a tener. Entonces presenta en la parte superior la cabeza. Va a tener aquí un cuello, un cuerpo, y me va a presentar un borde medial, que es un borde interóseo, que va a estar enfrentado a el borde interóseo de la tibia, y aquí va a haber un ligamento. Me forma una articulación fibrosa tipo sindesmosis. Y en la parte inferior tengo el maléolo lateral o tobillo lateral, que comparado con el maléolo medial pues está más abajo. Mira la distancia que hay. Por eso esto explicaría el por qué los esguinces a nivel del tobillo se presentan más fácilmente por movimientos de inversión que eversión. Entonces aquí tengo la vista superior e inferior de la tibia. Entonces tengo en la parte superior las carillas articulares superiores, una lateral y una medial, que son las que van a estar relacionadas con los cóndilos del fémur, tanto el medial como lateral, unas áreas intercondilias, una posterior y una anterior, puntos de referencia para la inserción de los ligamentos cruzados. En la parte anterior la tuberosidad de la tibia, que es palpable, y en la parte inferior tengo la cara articular inferior de la tibia, que se relaciona con un hueso que se llama el talo. Entonces medialmente tengo el maléolo medial o tobillo medial, lateralmente maléolo lateral o tobillo lateral. Entonces ya nos vamos a los pies. Entonces los pies tienen similitud con la mano. Entonces vamos a tener unos huesos que se llaman los huesos del tarso, que van a estar conformados por este primer hueso que se llama el talo, este siguiente hueso que se llama el calcáneo, un hueso anterior y medial al talo, el navicular, uno lateral a él, el cuboideo, y anterior al navicular y medial al cuboideo tengo los huesos cuneiformes, medial, intermedio y lateral. A su vez, anterior a estos huesos voy a tener los metatarsianos, que son 5. El quinto metatarsiano corresponde al quinto dedo, y aquí tengo un tubérculo, una saliente que está aquí. Y anterior a los metatarsianos pues voy a tener las falanges, que recuerden que para el primer dedo tengo una falange proximal y una distal, y para los dedos 2 al 5 tengo una falange proximal, una intermedia y una distal. El pie va a tener dos caras, una dorsal o superior y una plantar o inferior, que es la que va a estar relacionada con el suelo, con el piso. ¿Cómo vamos allí, chicos? Hola, chicos. Vamos bien, profe. Ah, bueno, ya me asusté, pucha, me quedo otra vez sin internet. No, es que uno copia rápido, profe.
Ah, bueno. Listo. Entonces, de ahí seguimos hacia las articulaciones. Permítame un momento, chicos. Bueno. Entonces aquí tenemos este hueso, que es el hueso calcáneo. Este hueso es el hueso que conocemos como el hueso del talón. Entonces aquí tengo una vista lateral, una vista medial, y en esta vista medial tengo esta saliente que corresponde al sustentáculo del talo, que es esta misma parte que yo veo acá. ¿Listo? Este hueso es el primer punto de contacto que tiene el pie cuando una persona está caminando o cuando hacemos un proceso de marcha de manera adecuada. Bueno, entonces el pie va a ser la estructura, como les dije al comienzo, que nos hace el contacto con la superficie, con el suelo. Y el pie va a servir o va a presentar, perdón, unos arcos. Entonces voy a tener un arco longitudinal. Ese arco va desde la parte anterior del pie desde la parte posterior hacia la parte anterior. La parte anterior del pie se llama el retropié. La parte media del pie se llama medio pie y la parte anterior se llama el antepié. Entonces el arco longitudinal lo que hace es esto, con una vista o una parte lateral y una parte medial. Este arco puede descender y cuando desciende presenta algo que se llama el pie plano. Entonces la base de sustentación del pie es un trípode. Sin embargo, cuando se hace el apoyo, la base se hace muy ancha y eso genera en las personas que haya una fatiga muscular cuando están de pie. Entonces dicen que las personas que tienen pie plano, por ejemplo, mira, aquí yo veo el navicular que se hace medial e inferior. Ese es el puntico que debemos de tener en cuenta. Profe, Dime. a eso era lo que antes se le llamaba que no tenían puente en el pie. ¿Algo así? Exactamente, sí. El arco longitudinal, mucha gente lo conoce como el puente del pie. Pero es eso. Listo, bueno, te vamos a hablar de las articulaciones de miembro inferior. Cuando hablo de articulaciones de miembro inferior, entonces voy a hablar básicamente de esta articulación, que es la coxofemoral, que es una articulación que permite la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo y me forma la coxofemoral. Entonces es una articulación que yo la voy a denominar poliaxial, sinovial, simple y esferoidea. Eso ustedes ya saben qué significa todo eso. Como es una articulación poliaxial, ¿qué significa eso? Que tiene mucho movimiento, además porque también es sinovial. Entonces tiene unas estructuras que se llaman las bolsas o bursas que van a disminuir la fricción o van a permitir el movimiento de la articulación. Entonces las articulaciones, recuerde que están estabilizadas por ligamentos. Entonces, aquí tengo un ligamento que va desde el ilion al fémur, que se llama ligamento iliofemoral. Tengo el ligamento que va desde el pubis al fémur, ligamento pubofemoral. Tengo el ligamento iliofemoral por un componente posterior y otro que se llama el isquiofemoral, que va desde el isquion hasta el fémur. Y una parte inferior que se llama la zona orbicular. O sea, él está muy estable, esta articulación. Sin embargo, esta articulación se puede luxar. Y cuando hablamos de luxar, ¿qué significa? Desarticular. Entonces aquí tengo la cabeza del fémur puesta de una manera normal. Y aquí tengo una dislocación. Y esto, por la imagen que tengo aquí, puede ser producto de una caída. Por ejemplo, cuando saltan en paracaídas y no tienen una buena técnica de aterrizaje, se puede fracturar. No hay que confundirlo con una fractura de pelvis, que sería aquí. En el caso de los niños, cuando los niños nacen, vienen con posición empodálica, o sea, vienen de pies, al alarlos o traccionarlos para salir del canal vaginal, pues se puede luxar la articulación y por eso les colocan este arnés
para mantener una posición de flexión de la cadera y por ende pues mejorar la estabilidad de la misma articulación. Profe, una pregunta. Por eso algunos niños, bueno, no sé si sea el término utilizado, que nacen con displasia de cadera, o es diferente. Es lo mismo, eso es. Eso es lo que les pasa, que la caderita se les desarticula, entonces una cadera queda más arriba que otra y por eso da la impresión de tener una pierna más larga que la otra, pero no es así. Luego nos vamos a la articulación de la rodilla. Entonces la articulación de la rodilla, pero chicos, es una articulación que va a estar conformada por el fémur y la tibia. Entonces realmente se llama la femorotibial, donde hay un contacto de los cartílagos articulares presentes en los cóndilos femorales y unos discos articulares que hay presente en la tibia que se llaman los meniscos. Aquí aparece la patela, que es el hueso sesamoideo más importante del cuerpo. Este hueso, recuerden que los huesos sesamoideos se forman dentro de un tendón y ese se forma dentro del tendón del cuádriceps. Y la patela cumple una función de ser una polea. ¿Qué significa? Cuando la rodilla está en extensión, ella desciende. Cuando está en flexión, ella asciende. ¿Listo? Aquí vemos una vista superior. Entonces lo que identifico aquí son los meniscos. Menisco medial, que es más grande, y el menisco lateral. Ellos tienen forma de semiluna o una forma de C, teniendo unos cuernos posteriores y unos cuernos anteriores respectivamente. ¿Listo? Entonces aquí vemos la relación. Mira el cóndilo, el menisco y el cartílago que está sobre la cara articular superior de la tibia. Entonces aquí vemos esto. En su parte posterior vemos la fosa intercondilia. Entonces esa fosa me va a servir como referencia para la ubicación de unos ligamentos. Entonces, ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior. El posterior que ayuda a controlar la flexión de la rodilla, el anterior ayuda a controlar la extensión de la rodilla. O sea que si la rodilla se va muy atrás, él ayuda a que no se vaya a hacer un movimiento de hiperextensión. Aquí vemos las estructuras anatómicas que se relacionan. Mira el cartílago de ambos huesos y mira en medio el disco articular. Y aquí vemos la patela con su cartílago hacia la parte posterior en relación con el fémur. Entonces, la rodilla puede presentar una lesión conocida como un esguince, que es una ruptura o una distensión de los ligamentos cruzados. Entonces, esto es algo similar digámoslo, en la mecánica de la lesión. Obviamente no en la misma región de lo que le pasó a Santiago Arias. Entonces mira la rodilla, el pie hizo tacle, se quedó fijo aquí y el cuerpo por inercia va hacia adelante. Entonces rompe el ligamento cruzado anterior. Eso se llama una rotura del ligamento cruzado. Las rodillas pueden generar una deformación o pueden aumentar un ángulo en relación con el fémur y con la tibia. Entonces cuando este ángulo es medial, le vamos a llamar rodillas en valgo, y cuando este ángulo, digámoslo, se hace lateral, se va a llamar rodillas en varo, lo que coloquialmente la gente le dice rodilla y junto, pate apartado o gareto que tenemos aquí. Entonces, dependiendo del ángulo que yo tenga en la rodilla, hay que tener en cuenta algo, que este ángulo depende de la posición en la que esté la cadera. Porque recuerden que la rodilla es la relación funcional entre el fémur y la tibia. Entonces, en últimas depende de la postura o la ubicación que tenga la cadera en relación con la tibia, lo que me va a formar estos ángulos. Entonces voy a tener, cuando las rodillas están en valgo, voy a presentar un pie pronador. ¿Qué significa eso? Que hago mucho apoyo en el borde medial del pie, y cuando tengo rodillas en varo,
voy a tener un pie supinador porque el mayor aporte o apoyo lo estoy haciendo en el borde lateral del pie. También el pie, si el arco longitudinal es muy alto, se llama un pie cabo. Mira que solamente tengo apoyos en la parte del antepié y la parte del retropié porque el medio pie no lo alcanzo a ver allí. ¿Listo? Entonces esto es una imagen real de una persona con rodillas en valgo y rodillas en varo. Entre la tibia y la fíbula pues está la membrana interósea, que se forma una sindesmosis que ya les había dicho, y en la parte inferior pues hay un ligamento que estabiliza la tibia y la fíbula, que esto fue lo que se le rompió al jugador colombiano hace 8 días viernes. Ya paso al pie. Entonces este hueso se llama el talo, que va a estar relacionado con los maléolos. Entonces maléolo lateral, que sería parte de la fíbula, y maléolo medial, que sería parte de la tibia. Y a esta se le llama la articulación tibiotalar o crurotalar. Y cruro significa pierna, pero en su parte anterior. Entonces aquí, como esta articulación es una articulación de fuerza, ¿qué significa eso? Que el peso que recibe lo transmite hacia el suelo. Vamos a tener unos ligamentos que la estabilizan. Entonces esta es la tibia y estos son, por ejemplo, el talo. Entonces voy a tener unos ligamentos de la tibia al talo. Entonces tengo el tibiotalar posterior, desde la tibia al calcáneo, tibiocalcánea, desde la tibia al navicular, tibionavicular, y desde la tibia hacia la parte anterior del talo, tibiotalar anterior. Que este conjunto de ligamentos se le llaman los ligamentos deltoideo. En la parte posterior, entre cada uno de los huesecitos del pie, pues vamos a tener ligamentos porque estabilizan. Importante tener en cuenta, chicos, que ese es el maléolo lateral y que posterior a él pasan unos músculos que se van a convertir en retromaleolares laterales. Ahora, dependiendo de la ubicación de los maléolos, el pie puede hacer unos movimientos. Entonces, si esta es la superficie y este ángulo que se forma aquí, cuando yo llevo la planta del pie hacia la cara medial, esto se llama inversión. Y cuando llevo la planta del pie hacia la parte lateral, se llama eversión. ¿Por qué es más fácil la inversión o por qué más rango de movimiento tiene la inversión? Por la presencia del maléolo medial, que es más alto en relación con el maléolo lateral, que está más abajo. Por eso los esguinces que se presentan con mayor frecuencia son los esguinces por inversión. Debajo del talo o inferior al talo, en relación con el calcáneo, voy a tener una articulación que se llama la subtalar. Entonces mira que el calcáneo va a tener unas carillas articulares anteriores, medias y posteriores, que es la relación que tiene directamente con el talo. A nivel del pie, entonces recuerden que estos huesos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos huesos, chicos? Chicos, ¿cómo se llaman esos huesos? ¿Huesos del talo? Los huesos del tarso. Tarso. Esos son los huesos, mira, esos son los huesos del tarso. Entonces, ¿quiénes lo forman? El talo, el calcáneo, el navicular, el cuboideo y los tres cuneiformes. Entonces, entre ellos se van a formar articulaciones que se pueden llamar intertarsianas o dependiendo del hueso que se esté relacionando. Hacia la parte anterior, recuerden que los metatarsianos, al igual que los metacarpianos, van a tener una base, un cuerpo y una cabeza.
Entonces, la base de los metatarsianos se articula con los huesos del tarso, que serían los cuneiformes y el cuboideo, y me forman las articulaciones tarso-metatarsianas. Luego, la cabeza de los metatarsianos se van a relacionar con la base de las falanges y me va a formar la articulación metatarsofalángicas de los dedos, y luego entre las falanges las articulaciones interfalángicas. La articulación metatarsofalángica del primer dedo puede presentar una desviación que la conocemos con el nombre de alus valgus o el juanete, donde el primer metatarsiano se hace medial y la falange se hace lateral, la falange proximal, y aquí hay una deformidad, ¿listo? Que algunos hablan que es por quitarse los zapatos y apoyarse rápido en el frío, etcétera, etcétera. Algunos dicen que es una condición genética. Desde mi punto de vista es una condición mecánica. ¿Listo? Entonces aquí vemos la cara posterior o la vista plantar de las articulaciones que les nombraba, las interfalángicas, las metatarsofalángicas y las tarsometatarsianas. ¿Listo? Aquí una vista lateral nuevamente, mira la estabilidad que tienen las articulaciones a partir de los ligamentos. Muy bien, chicos. Bueno. Listo, chicos, entonces seguimos con el tema de... Ya vimos miembros superiores, vamos a ver los miembros inferiores, pero el músculo. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, señor. ¿Ve la que dice músculos de miembro inferior? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces vamos a hablar de músculos de miembro inferior. Pregunta, ¿estos músculos sobre qué articulaciones van a trabajar? Por ejemplo, eso que tienes allí, ¿se trabaja sobre la articulación coxofemoral o no? Ella trabaja, pero ¿sobre qué articulaciones vemos allí? ¿Qué articulación voy a encontrar aquí? Aquí que va a encontrar. ¿Cómo se llama esa articulación? La coxofemoral. La coxofemoral. Entonces, vamos a ubicar lo siguiente. A nivel de miembros inferiores voy a tener una región que se llama la región glútea, una región femoral, una región sural que sería la parte posterior de la pierna y una región crural en la parte anterior de la misma. ¿Listo? Entonces, este músculo que señalo aquí, este grande, corresponde al músculo glúteo máximo o glúteo mayor, que este músculo es el extensor de la cadera, que significa que lleva el miembro inferior hacia la parte posterior. Lateralmente a él tengo una banda fibrosa que corresponde al tracto iliotibial, que es este, que de alguna manera divide el compartimiento anterior del compartimiento posterior del músculo. Entonces aquí veo el glúteo máximo, el tracto iliotibial, y en la parte superior voy a tener un engrosamiento muscular que corresponde al tensor de la fascia lata, que es este músculo. Entonces este músculo tracciona o se inserta en esta estructura. ¿Listo? Entonces los músculos de la cara posterior van a ser extensores y los de la cara anterior van a ser entonces ¿qué? Flexores. Van a ser flexores. Muy bien. Entonces los de la cara posterior, ya voy a un plano profundo, voy a tener el glúteo medio, glúteo mínimo, y luego voy a tener un grupo de músculos
que se van a llamar los pelvitrocantéricos. Esos músculos se originan en la pelvis, van al trocánter mayor y van a ser rotadores laterales del miembro inferior. Entonces, ¿qué significa? Que cuando estos músculos que señalé aquí se contraen, el miembro inferior hace una rotación lateral. ¿Y cómo se llaman? El primero, piriforme. El segundo, gemelo superior. El tercero, obturador interno. El cuarto, gemelo inferior. Y el quinto, el cuadrado femoral. Esos son los músculos pelvitrocantéricos. Posterior al piriforme pasa un nervio grande que se llama el nervio ciático. Por eso se puede presentar un síndrome que se llama el síndrome del piriforme, que es una compresión del músculo sobre el nervio. Muy bien. Ahora voy a encontrarme, ¿recuerdan cómo se llama el foramen que estaba entre el isquion y el pubis? ¿Recuerdan cómo se llama ese foramen? Foramen obturado. El foramen obturado. Entonces el foramen obturado va a tener dos caras, una anterior, una externa y una interna. Entonces en la cara externa se forma el músculo obturador externo, que es anterior, porque el obturador externo sería posterior. Ya si me ubico en la cara anterior, recuerden que esta es la pelvis, porque es la unión de los dos huesos. Mira el hueso coxal de un lado, hueso coxal del otro, y aquí medialmente a ellos el sacro. Voy a tener un músculo que se llama el psoas mayor, que es este que se forma de vértebras lumbares, atraviesa la fosa ilíaca, donde hay un músculo que se llama el ilíaco, y luego los dos se unen a través de un tendón común en el trocánter menor. Resulta que este músculo es el responsable de la flexión de la cadera, o sea que este músculo es el antagonista del glúteo máximo, porque el glúteo máximo hace extensión, este hace flexión. Ahora, de la cadera hacia abajo, los músculos van a cambiar su acción. O sea, a nivel de la cadera, aquí, en la cara anterior van a ser flexores, por ende los de la cara posterior van a ser extensores. Sin embargo, los músculos de la cara anterior que van a actuar a nivel de la rodilla van a ser extensores y los de la cara posterior van a ser flexores, que allí cambian la lógica que tenemos en relación con los miembros superiores. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Anatómicamente definimos que los miembros inferiores van desde el ligamento inguinal hacia abajo, porque de aquí hacia arriba sería el abdomen. Entonces vamos a tener un músculo que ya se los nombré, que se llama el iliopsoas. Tenemos un músculo que va de lateral a medial, que se llama el sartorio, que cruza toda la cara anterior del muslo. Luego tenemos un músculo que se llama el cuádriceps, que va a presentar 4 cabezas. Una medial que corresponde al vasto medial, una anterior que corresponde al recto femoral, una lateral que corresponde al vasto lateral, y una profunda que sería el vasto intermedio. Entonces, estas 4 cabezas me forman el cuádriceps, que van a tener un tendón común que se llama el tendón del cuádriceps, en el cual se forma el principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela, también conocida como rótula, o en otras partes los abuelitos le dicen chocosuela, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces ahora ya voy a ir a los músculos de la región medial. Ya vimos de la región anterior. Entonces los de la región medial van a ser, este primero se llama el pectíneo. ¿Se acuerdan que en el pubis hay algo que se llama el pecten del pubis? Bueno, aquí está el pectíneo. Voy a tener un músculo que se llama aductor longo y uno que es completamente medial, que es el grácil. Si hablo de aductor, ¿qué movimiento hace en relación con los miembros inferiores? Aducción. Aducción. Entonces, ¿hacia dónde lleva el muslo? Hacia acá.
o lo llevo hacia acá? La primera rayita. La O sea, primera flecha. lo hace medial. Recuerde que la aducción es acercarse a la línea media. Bueno, recuerde que cuando usted vamos a hacer un ejercicio de un examen retroactivo, ¿no? Acumulativo. Entonces, aquí tenemos un músculo que se ha cortado, que se llama el aductor breve, y tenemos uno grande que se llama el aductor magno. ¿Listo? El aductor magno en la parte inferior, aquí, va a tener un espacio que se llama el hiato del aductor. Recuerden que un hiato es un punto por el cual van a pasar a través de un espacio más de una estructura. En la parte superior voy a tener algo que se llama el trígono femoral, que su límite superior corresponde al ligamento inguinal. Su límite medial corresponde al músculo aductor longo. Su límite lateral corresponde al músculo sartorio. Y digámoslo que en el piso, en el fondo, va a estar conformado por los músculos iliopsoas y pectíneo, ¿listo? Que son los que van a estar al fondo. Este trígono femoral, en algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de trígono de Scarpa, pero le vamos a llamar trígono femoral. ¿Y qué importancia tiene? Que allí voy a encontrar un paquete que se llama el paquete BAM, donde voy a tener la vena femoral. Chicos, ¿alguien tiene un micrófono abierto por ahí? Estoy escuchando todo lo que está haciendo. Otro que se llama la arteria femoral y otro que se llama el nervio femoral. Y eso se llama el paquete BAM. Muy bien. Ahora me voy a la parte posterior. Estos músculos, cuando se contraen, ¿qué movimientos van a hacer entonces a nivel de la rodilla? Flexión, son flexores. Van a ser flexores de la rodilla. Entonces los vamos a dividir en dos componentes. Un componente que va hacia la tibia, entonces se va a llamar los isquiotibiales, y otros que van hacia la fíbula se llaman isquiofibulares. Sin embargo, en algunos textos a todo este conjunto de músculos les dicen isquiotibiales, pero está mal dicho. Entonces los isquiotibiales, ¿cuáles van a ser? El semitendinoso y el semimembranoso, que van a llegar a la tibia. Y hacia la fíbula voy a tener el bíceps femoral con su cabeza longa y su cabeza breve. Resulta que estos músculos en la parte inferior van a delimitar un polígono que se llama la fosa poplitea. Entonces la fosa poplitea es la estructura que está detrás de la rodilla, donde voy a ubicar medialmente la arteria poplitea, lateralmente a ella la vena poplitea y el nervio. ¿Cómo se llamaría el nervio? ¿Cómo se llamaría ese nervio, chicos? ¿Cómo se llamaría? Si tengo nervio, vena poplitea. ¿Nervio popliteo? No, se llama el nervio tibial. ¿Listo? Y en la parte inferior voy a tener este músculo que se llama el músculo gastrocnemio con sus dos cabezas. Una cabeza lateral y una cabeza. Esa sería una cabeza lateral y esa sería la cabeza medial. Si voy al plano profundo, entonces mira que aquí tengo los músculos. El aductor magno, que se inserta en la línea áspera en el labio medial, el glúteo máximo en el labio lateral y este músculo que se llama el pectíneo. Y también va a ser el punto de origen del labio lateral de la línea áspera del músculo bíceps femoral. Resulta que el semitendinoso, el grácil y el sartorio que se ubica por la parte anterior van a llegar a la tibia y me van a formar algo que se llama la pata de ganso, que es una estructura que tiende a inflamarse con alguna facilidad. Entonces ahora ya me voy a la pierna. Estos músculos de la cara anterior de la pierna, ¿qué movimiento hacen?
¿Sobre qué articulaciones? ¿Qué hace? Son extensores, ¿no? Van a ser extensores, muy bien. Entonces Serían ellos los extensores del tarso, ¿no? van a trabajar sobre el pie y sobre el tobillo. Entonces, el primer músculo que voy a señalar aquí se llama el tibial anterior. Luego, lateralmente a él, el músculo extensor longo del hallux. Y luego tengo el extensor longo de los dedos. En el dorso del pie voy a tener el músculo extensor breve de los dedos y el extensor breve del hallux, porque ellos van a hacer movimientos de extensión. En la parte lateral tengo unos músculos relacionados con la fíbula que se llaman los fibulares. Uno, que es el fibular longo, y otro, que es el fibular breve. Estos músculos pasan posteriores al maléolo lateral, o sea, se denominan retromaleolares laterales y son músculos evertores. ¿Qué significan eso? Que llevan la planta del pie hacia la vista lateral o hacia la cara lateral. Si me voy a la cara posterior de los músculos de la pierna, estos músculos, ¿qué movimientos van a hacer? Flexores. Van a ser flexores. Entonces, el primer músculo que voy a ver en un plano superficial se llama el gastronemio, más conocido como el gemelo, que tiene dos cabezas, una cabeza medial, una cabeza lateral. Tiene un tendón que va a terminar aquí en el calcáneo, que se llama el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Y recuerden que el gastronemio, con sus bordes lateral y medial respectivamente de cada cabeza, delimitan la parte inferior de la fosa poplita. Si retiro el gastronemio, me voy a ubicar con un músculo que su símil en el antebrazo sería el palmar longo, pero este es constante, que se llama el músculo plantar. Tiene un vientre muscular muy corto y un tendón muy largo, que va a terminar en la parte lateral, medial al tendón calcáneo. Lateral a él tengo el músculo que se llama el sóleo, que también su tendón se une al tendón de Aquiles o tendón calcáneo y va a terminar acá. A la unión del músculo sóleo y el gastronemio le llaman también el tríceps sural o gastrosóleo. Entonces, si retiro esos músculos, ya me voy a los del plano profundo. Entonces, sobre la tibia, estos músculos se van a llamar igual que los de la cara anterior, la diferencia es en su acción. Entonces tenemos flexor longo de los dedos, que va sobre la tibia. Sobre la fíbula tengo el flexor longo del hallux, y aquí está mal escrito, este músculo corresponde al tibial posterior, que los tres son retromaleolares mediales, o sea, pasan por detrás del maleolo medial. O sea que si los retromaleolares laterales son evertores, ¿estos serían qué? ¿Inversores? Serían invertores. Muy bien. Entonces, estos músculos, por la movilidad que tiene el pie, a partir de la articulación del tobillo, entonces vamos a tener unas bandas fibrosas que se llaman los retináculos. Entonces, los retináculos de los extensores, similar como en la muñeca. Retináculo de los fibulares, que lo vemos aquí. Y el retináculo de los flexores, donde hay unas vainas sinoviales que van a permitir que estos tendones pasen y tengan una mayor movilidad. Entonces ya lo vamos a los músculos del dorso del pie, que se los señalé. El músculo extensor breve de los dedos, que actúan sobre los dedos 2 al 5, y el músculo extensor breve del hallux, que actúa sobre el primer dedo. Entonces ya me voy a los músculos del pie. Recuerden que el pie tiene una región dorsal, que ya vimos los músculos que hay allí, y una región plantar.
En su región plantar vamos a encontrar una aponeurosis, que se llama la aponeurosis plantar, similar a la que tenemos en la mano, con unos fascículos longitudinales y unos fascículos transversos. Esta aponeurosis se puede retraer y puede hacer que los dedos del pie, específicamente del 2 al 5, se retraigan y formen dedos en garra. Y va a estar cubierto los músculos que están aquí a través de una fascia que se llama la fascia plantar. Entonces, esta aponeurosis, como se inserta aquí en el calcáneo, se puede romper y cuando se rompe genera una osificación que luego se puede volver a romper nuevamente, así sucesivamente, y forma algo que se llama el espolón calcáneo, que no es un hueso, es una osificación, es una cicatrización. A nivel del pie, entonces, vamos a tener 4 planos musculares. El primer plano va a corresponder a los músculos que actúan sobre el quinto dedo. Entonces, el músculo abductor del dedo mínimo del quinto dedo. Recuerden que el pie, al igual que la mano, su eje en el pie corresponde al segundo dedo. Entonces, por eso dice abducción, porque aleja el quinto dedo de la línea media del pie. Voy a tener el músculo flexor breve de los dedos, que es superficial, y sobre el primer dedo tengo el músculo abductor del hallux, que hace que el hallux se aleje de la línea media. Luego me voy al segundo plano, donde tengo el músculo cuadrado plantar o flexor accesorio, que le cambia el eje al tendón del músculo flexor longo de los dedos, que desde él se van a formar unos músculos pequeños en forma de lombricitas que se llaman los lumbricales y van a actuar sobre las articulaciones metatarsofalángicas. Y sobre el primer dedo voy a tener el músculo flexor breve del hallux. En el tercer plano voy a encontrar el músculo aductor del hallux. Entonces recuerden que esta es la línea media que hacen que el hallux se acerque a él. Va a tener una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Entonces se contraen y hace que él se acerque. Por eso se puede presentar la patología que les decía, que es el hallux valgus. Entonces que la articulación se deforma porque el dedo, el primero que es el hallux, se acerca hacia la línea media y aquí se presenta una deformidad. Y profundo a él voy a tener los músculos interóseos, que si los veo por la planta del pie van a ser interóseos plantares, y si los veo por el dorso del pie, interóseos dorsales. Entonces aquí tengo los interóseos plantales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Este es el eje del pie. Mira la inserción, mira el origen. Cuando se contraen, acercan los dedos 5, 4 y 3 a la línea media. Y si los acercan, ¿qué movimiento es ese? Abducción. Son músculos aductores. Y los interóseos dorsales los tengo sobre compartido su origen con el quinto y el cuarto. Con el cuarto y el tercero bloquean el primero, o sea que estos alejan los dedos porque el quinto tiene su propio abductor, o sea que van a ser abductores. Los interóseos plantares son aductores, los interóseos dorsales son abductores. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, paramos aquí para hacer un break. De 2 plexos, un plexo que se llama el plexo lumbar, que se forma desde L1 hasta L4, y un plexo sacro o lumbosacro, también lo va a encontrar en algunos textos, que va a ir desde L5 a S4. ¿Listo? Entonces, del plexo lumbar voy a tener este nervio que se llama el ilio hipogástrico,
Luego tengo este nervio que se llama el ilioinguinal. Este nervio que se llama el cutáneo femoral lateral. Pregunta, si es cutáneo, ¿es motor o es sensitivo? Sensitivo. Sensitivo. Sensitivo porque va bien, muy bien. Tengo el nervio genitofemoral. ¿Hacia qué región del cuerpo cree que va? Por el nombre. ¿Cómo? Los genitales. Hacia la región genital. Muy bien. Luego tengo el nervio femoral. ¿Hacia qué parte del cuerpo cree que va? El fémur. ¿Cómo? ¿A dónde? El fémur. Va a la región femoral, al muslo. Entonces este nervio se va a ir en unos nervios que se llaman los nervios cutáneos femorales, que van a ser anterior medial y anterior lateral. Luego tengo el nervio sensitivo más largo de miembros inferiores, que es el nervio safeno. Luego voy a tener otro nervio que es motor, el nervio obturador. Si este nervio se llama así, ¿por qué foramen pasa? ¿Por qué estructura que les expliqué hace un rato? ¿Por cuál pasa? Obturado, por el foramen obturado. Es que no recuerdo bien el nombre. Por el foramen obturado, muy bien. Luego ya me voy a ir a los nervios, del plexo sacro o plexo lumbosacro. Entonces, primer nervio que voy a encontrar, o uno de ellos, cutáneo femoral posterior, ¿hacia dónde cree que va? ¿Hacia qué parte del cuerpo va? Cutáneo significa ¿qué? Sensitivo. Sensitivo, o sea, va piel. Femoral, ¿a dónde? Femoral. Fémur. Pues sí, es la región. No, al fémur no, el fémur es el hueso. A la región femoral o el muslo. Y posterior, La parte posterior de la la región cara femoral. posterior, la cara posterior del muslo. El nervio más grueso del cuerpo, el nervio ciático o nervio isquiático, que se forma de un nervio que se llama el tibial y de otro nervio que se forma el fibular común. El tibial, entre otras, va a terminar en la planta del pie con dos nervios que se llaman plantar medial, plantar lateral, y el fibular común, a la altura de la cabeza de la fíbula, se divide en un fibular superficial y un fibular profundo. Y voy a tener otros nervios, por ejemplo, que se llama glúteo superior. ¿A qué región del cuerpo cree que va? ¿A qué región del cuerpo va? Los glúteos. Va a los glúteos. Entonces el glúteo superior me inerva el músculo glúteo medio y glúteo mínimo, y el glúteo inferior me inerva el glúteo máximo o glúteo mayor. Y luego tengo el nervio pudendo. ¿El pudendo hacia dónde cree ustedes que va? ¿Hacia dónde cree usted que va o hacia dónde la palabra pudendo? Profe, ¿no sería la región pélvica? Sí, va hacia la región pélvica, hacia la región perianal. Entonces la palabra pudor viene de pudendo, por allá, o sea, de la parte pues de una se tiene que tapar, por ejemplo en las niñas cuando se sientan, que sus piernas deben de estar juntas, etcétera, etcétera. Entonces, por allá va. ¿Listo? Bueno, entonces como la explicación. Entonces aquí tenemos ya los nervios. Entonces, este primer nervio que les señalo aquí se llama el nervio subcostal, porque esta es la última costilla, y aquí ya tengo L1, L2, L3, L4, y esos son los nervios, las raíces que van a formar el plexo lumbar. Entonces este primer nervio corresponde al hilio hipogástrico. Mira que pasa por el ilíaco y va a llegar a una parte de la pared anterior del abdomen que se ubica por acá, que se llama el hipogastrio. Luego tengo el hilio inguinal, entonces desciende.
Este ligamento se llama ligamento inguinal, que divide el miembro inferior de la cavidad abdominal o del tronco, y él va a llegar a esta región, a la región inguinal. Luego voy a tener el nervio cutáneo femoral lateral, que lo veo aquí, que se forma de L2 y L3, él desciende, pasa posterior al ligamento inguinal y se va a distribuir en la región lateral del muslo. Luego voy a tener este nervio que se llama el génito femoral. Mira que se forma de L1 y L2 y es el único nervio que va a pasar anterior a un músculo que se llama el psoas mayor. Luego tengo el nervio femoral, este nervio es grande, que se forma de L2, L3 y L4. Pasa posterior al ligamento inguinal, que ya sabemos que va a ir hacia la región anterior del fémur. Y luego va a tener el nervio obturador, que es este, veo acá, que se forma de L2, L3 y L4, atraviesa el foramen obturado y va a llegar hacia la cara medial de los muslos. Luego va a tener este nervio grande, que es el nervio ciático, que ya hace parte de el plexo sacro o plexo lumbosacro, y voy a tener un nervio obturador accesorio, que lo vemos aquí, un nervio que se llama el cutáneo femoral posterior y los nervios anococcígeos, que son esos pequeñitos que identifico acá, y el nervio pudendo, que se los nombré ahora. Entonces aquí estoy viendo la pared posterior del abdomen. Este músculo que delimito acá se llama el músculo psoas mayor y ese músculo me sirve como referencia para la ubicación o la salida de unos nervios. Entonces este primer nervio es el hilo hipogástrico, que ya se lo nombré. El que le sigue es el hilo inguinal. Luego tengo el cutáneo femoral lateral. Estos tres nervios, estos tres primeros, son laterales y superiores al psoas mayor. Hacia la parte inferior tengo el nervio femoral, que pasa lateral e inferior. Medialmente voy a tener el nervio obturador y el único nervio que pasa por la cara anterior del músculo psoas mayor es el nervio génito femoral. ¿Listo? Entonces, el nervio femoral atraviesa el ligamento inguinal, lo voy a encontrar en el paquete VAN, que está aquí, y me va a inervar, entre otros, los músculos extensores que van a actuar sobre la rodilla. De él me sale una rama, que es el nervio safeno, que es la rama sensitiva más larga del nervio femoral. Se va a ubicar inferior a la rodilla y me va a dar el nervio infrapatelar. Por eso cuando nos golpean aquí de manera indirecta están evaluando el nervio femoral, es donde hacen pues el reflejo osteotendinoso. Aquí tenemos entonces el nervio cutáneo femoral lateral, que ya les dije, atraviesa el canal, pasa posterior al ligamento inguinal y se distribuye por la cara lateral del muslo. Y aquí el nervio femoral dando la inervación a los músculos de la cara anterior del muslo. Si ese nervio se daña, ¿qué sucede con... ¿qué movimiento se pierde? Perdón. Chicos, si se daña el nervio femoral, ¿qué movimiento pierdo? Movimiento de flexión. Flexión. ¿Cómo? Voy a perder, no señora, la extensión de la rodilla. Ese es el movimiento que voy a perder. Muy bien, entonces me voy a los ramos sensitivos o los ramos cutáneos. Entonces tengo el cutáneo femoral lateral, mira el territorio donde se distribuye, la cara lateral del muslo. Tengo los ramos cutáneos, femoral anterior lateral, que sería este, y
anterior medial, el ramo infrapatelar, que ya sabemos dónde termina, y el nervio safeno, que me va a dar la sensibilidad en la cara medial de la pierna y cara medial del pie. Ahora, el otro nervio del plexo lumbar es el nervio obturador. Ese nervio atraviesa el foramen obturado, me va a inervar los músculos obturador externo y los músculos aductores, aductor breve, aductor magno, aductor longo y adicionalmente el músculo grácil. Recuerden que el músculo grácil junto con el sartorio y el semitendinoso me van a formar la pata de ganso. Y su cara sensitiva es la cara medial del muslo. Mira, aquí está el territorio sensitivo del nervio obturador. O sea que si se daña el nervio obturador, ¿qué movimientos voy a perder? La flexión. Míralo bien. La extensión. No, mira. ¿Qué músculos, qué movimientos hacen estos músculos? Sería la Aducción. 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 La aducción. aducción se pierde. Muy bien. Listo. Entonces ya me voy a los nervios del plexo sacro. Entonces, ¿qué nervios voy a tener aquí? Formándose desde L4, L5 y S1, tengo el nervio glúteo superior que me va a inervar los músculos glúteo medio y glúteo mínimo. Formándose L2, L5, S1 y S2, el nervio glúteo inferior que me va a inervar el músculo glúteo máximo. Luego tengo desde S1 a S2 el nervio paramúsculo piriforme. Ese músculo piriforme, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? ¿No era por la cadera? ¿Cómo? ¿Dónde lo ubico el piriforme? ¿Ese no estaba por la cadera? Es uno de los músculos pelvitrocantéricos. ¿Sí lo recuerdan? Luego tengo el nervio ciático o isquiático que se forma de L4, L5, S1, S2, S3. Aquí está. Que va a tener dos componentes. Un componente medial, que sería el tibial, y un componente lateral, que sería el fibular común. Entonces ahora voy acá. Este nervio se llama el nervio para el músculo cuadrado femoral. El cuadrado femoral, ¿dónde está? Ese músculo, ¿dónde lo ubico yo? ¿Dónde ubicamos ese músculo? Ese músculo hace parte de los pelvitrocantéricos. Mira que se forma de L5, S1. Luego tengo el nervio para el músculo obturador interno. Ese músculo, el obturador interno, ¿dónde lo ubico yo? También en los músculos pelvitrocantéricos. Luego tengo el nervio pudendo, va de S2, S3 y S4. El anococcigio va de S5 y el único nervio coccigio, y el cutáneo femoral posterior que se forma de S3, S2 y S1. ¿Listo? Entonces estos son los nervios del plexo sacro o el plexo lumbosacro. Entonces aquí vemos músculo glúteo máximo, el nervio glúteo inferior. Míralo aquí que lo inerva. Músculo glúteo medio, glúteo mínimo, nervio glúteo superior. Tengo músculo piriforme, pues voy a tener un nervio para él. Aquí voy a tener el nervio ciático, que recuerden que él pasa posterior al músculo piriforme. Voy a tener el nervio para el músculo obturador interno y para el músculo gemelo inferior. Luego tengo
nervio para el músculo cuadrado femoral, que también me va a inervar el músculo gemelo inferior. Y voy a tener el nervio pudendo, que aquí lo voy a identificar. Él desciende y me va a dar un nervio rectal inferior. Y me va a dar, en el caso del hombre, un nervio dorsal del pene y otro nervio que se llama el dorsal del clítoris. Y por eso esta región, toda esta región es la región del pudendo, porque es una región altamente inervada. Y voy a tener los ramos perineales, o sea que están cerca del periné, que es esta misma región. Y voy a tener luego los ramos cluneales inferiores, que van a ir hacia la parte posterior inferior de los glúteos, y el nervio ciático o isquiático, que lo veo acá. Entonces los nervios perineales van a ir hacia el periné y van a la parte sensitiva. Los nervios cluneales inferiores, que son los que veo acá, y aquí ya voy a tener toda la región que corresponde a la inervación sensitiva del nervio cutáneo femoral posterior. O sea que la sensibilidad de la parte posterior de la pierna es responsabilidad del cutáneo femoral posterior. Entonces, pasando posterior al músculo piriforme, tengo el nervio ciático, que me va a inervar los músculos de la cara posterior del muslo, o sea, los isquiotibiales y los isquiofibulares, y a la altura de la fosa poplitea él se bifurca, medialmente como nervio tibial, lateralmente como nervio fibular común. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Qué tan cierto es? Pues yo hace un tiempo leí que, por ejemplo, cuando aplican una inyección intramuscular en el glúteo, hay personas que pues no tienen mucha experiencia o tienen una equivocación y tocan el nervio ciático, ¿pueden provocar parálisis? Sí, de hecho ya voy para allá. Ok. Mira, entonces aquí tenemos el glúteo. Mira, entonces el glúteo se ha dividido, o la nalga, pues para que la entiendan, en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior lateral, uno superior medial, uno inferior lateral y uno inferior medial. Las inyecciones, sí y solo sí, se deben de poner aquí, las intramusculares en la región glútea. Primero por 2 cosas. Aquí hay un plexo venoso, entonces el plexo venoso absorbe muy rápido los medicamentos. Y segundo, por aquí no pasa el nervio ciático. Entonces en ocasiones cuando no ubican este cuadrante pueden colocar la inyección y pueden comprometer el nervio ciático. Y a eso se llama una isquiatalgia, o sea, van a generar una irritación del nervio ciático. Y las personas pueden presentar una alteración en la marcha. ¿Por qué? Porque es que el nervio ciático me inerva los músculos de la parte posterior del muslo y me van a inervar los músculos de la parte lateral y anterior de la pierna. O sea que ahí sí lo deja cojito. Aquí tengo una lesión del nervio isquiático o nervio ciático. ¿Qué movimiento predomina aquí en el pie? O sea, si yo trazo aquí esta línea, ¿qué movimiento tengo aquí en el pie? ¿Eso qué es? Extensión. El pie, mira. Plantiflexión. Va a predominar la plantiflexión. Por eso se llama un síndrome de pie caído o pie en gota. ¿Qué movimiento se perdió? Se perdió la dorsiflexión, porque recuerden que el dorso del pie, cuando va hacia arriba se le llama dorsiflexión, perdió ese movimiento. Entonces, el nervio fibular común, a la altura de la fosa poplitea, sale, o sea, se separa del nervio tibial, y a la altura de la cabeza de la fíbula se divide en 2. Nervio fibular profundo, que me va a inervar los músculos de la cara anterior de la pierna, y el nervio fibular superficial, que me va a inervar los músculos de la cara lateral de la pierna, o sea, los fibulares, el longo y el breve. Y luego van a terminar los 2 en el dorso del pie. Entonces aquí tengo una lesión del nervio fibular superficial.
y tengo un pie equinovaro. Entonces, ¿qué movimiento predomina aquí? Mire la planta, mire el piso. La inversión. Predomina la inversión. ¿Por qué? Porque se dañaron los evertores. ¿Y cuáles son los evertores? Los músculos fibular longo y fibular breve. Hacia la parte posterior, entonces tengo el nervio tibial, que ya saben que inerva todos los músculos de la pared posterior, del muslo de la pierna los inerva él. Se divide el ciático en dos, entonces tibial, que es la parte medial, fibular común, que es la parte lateral. Entonces el fibular común ya sabe que se divide en dos, fibular profundo y fibular superficial. Del fibular común sale una ramita que se llama el nervio cutáneo sural lateral, que va a inervar toda la región lateral de la pierna, pero de él sale un nervio que se llama el comunicante fibular, que se va a comunicar o se va a relacionar con el nervio cutáneo sural medial para luego formar el nervio sural que se va a ir por la cara lateral, primero cara posterior de la pierna y cara lateral de ella y cara lateral del pie, o sea que esa es la parte sensitiva. El nervio tibial, ¿qué me va a inervar? Los músculos de la pared posterior de la pierna y el muslo. Entonces, ¿cuáles inerva? El gastrocnemio, plantar, popliteo, sóleo, tibial posterior, flexor longo de los dedos y flexor longo del hallux. A nivel del pie, entonces tengo una distribución de la siguiente manera. Esta S significa nervio safeno. ¿Nervio safeno de qué nervio viene? ¿Safeno viene de qué nervio, chicos? ¿Del femoral? Viene del femoral, muy bien. Ramos calcáneos vienen del nervio tibial. Esta parte roja corresponde al nervio sural y el nervio tibial me va a dar dos ramas terminales. Nervio plantar lateral, que sería este, miro la inervación sensitiva, ese es su territorio, y nervio plantar medial, que sería este, que va a terminar con los nervios digitales plantares comunes y propios. Comunes es porque van a ir dos ramas hacia dos dedos diferentes y propios porque van a ir hacia un solo dedo. Entonces, cuando se daña el nervio tibial, aquí ¿qué movimiento está predominando en el tobillo de este bebé? La dorsiflexión. La dorsiflexión. ¿Y qué movimiento perdí yo ahí? ¿O qué movimiento se perdió? Plantiflexión. La plantiflexión. Entonces, como se dañó el tibial, ¿qué predomina? Los músculos extensores, o sea, los músculos que hacen la dorsiflexión. Entonces, también puede suceder lo siguiente. Este es un pie normal, con un arco normal y un apoyo normal. Aquí, ¿qué movimiento predomina? Una dorsiflexión. O sea, puedo tener un daño del nervio tibial. También puedo tener un arco plantar muy alto, y eso se llama un pie cabo, porque mira que los dedos están en flexión. Bueno, pues realmente será una extensión, pero aquí hay una contradicción teórica, porque si eso se llama dorsiflexión, porque a los dedos se les llama extensión, pero luego les explicaré el porqué de eso. Y aquí puedo tener dedos, pie cabo con dedos en garra. Entonces mira que predominan la flexión de los dedos, a pesar de que tengo un arco longitudinal muy alto. Entonces mira, en una parte, mira el talo, mira el calcáneo y el navicular y el cuneiforme, que están elevados, pero mira los metatarsianos y las falanges como están. Entonces eso se llama un pie calcáneo valgo. ¿Listo, chicos? Bueno. Listo, muchachos. Entonces con eso